Bienvenidas, bienvenidos a Observatorio Cotidiano. El día de hoy vamos a hablar de una ley, de una reforma a una ley en el estado de Nuevo León que ha generado una discusión pública interesante y que tiene que ver con un concepto del cual nos explicarán exactamente qué significa, que se llama objeción de conciencia. Objeción de conciencia en los servicios médicos, objeción de conciencia para las y los doctores en Nuevo León y también para las y los enfermeros. Pero quizá, María Fernanda, empiézanos contando un poco en qué contexto viene esta iniciativa, quién la presenta, si es una iniciativa aislada o acompañada, en fin, ayúdanos a reconstruir el caso. Claro que sí, muchas gracias, Pedro. Y pues hay que poner en relieve que esta iniciativa deviene de la reforma a la Ley General de Salud que se dio en mayo del 2018. Una ley general nacional, exacto, digamos. Okay. Exacto, y justo en ella lo que se modificó fue el artículo 10 bis sobre regular un poco la objeción de conciencia. Hubo muchas cuestiones rasposas sobre esa reforma porque en ella solo se especifica que no va a operar la objeción de conciencia cuando esté en riesgo la vida de las o los pacientes o que sea un tema de urgencia médica. Okay. Pero no habla sobre que los estándares internacionales dicen que tiene que haber una obligación de referencia, es decir, que contar con personal no objetor de conciencia. Okay. Y en ese sentido, también la CNDH en junio del 2019, presentó la acción de inconstitucionalidad contra esa ley. Okay. Y ahorita está pendiente a resolverse. Ok, entonces tenemos una ley general que ha sido impugnada por no respetar estándares internacionales, garantizando los servicios, aún en los casos de objeción de conciencia. Y entonces, esta nueva aprobación de la reforma de la Ley Estatal de Salud de Nuevo León responde a esta Ley General de Salud, porque en uno de los transitorios dice que los estados tienen que regular sus diferentes leyes para que ir acorde a esta nueva reforma. Ya lo hizo la Ciudad de México, ya lo hizo Yucatán y ahora le tocó a Nuevo León. A ver, ¿y por qué si lo hizo Ciudad de México y lo hizo Yucatán y no se generó este polvorín, si se generó en Nuevo León, María Jesús? Gracias, Pedro, de igual forma por invitarnos y estar hablando de estos temas que han sido parte de una discusión de hace muchos años. No se objetó precisamente en la Ciudad de México porque esto se incluyó en la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo en 2007. En Yucatán y en otros estados han dado cumplimiento en línea a la jurisdicción concurrente que se tiene de legislación en materia federal como la Ley General de Salud. Sin embargo, hay que recordar que la Ley General de Salud solamente establece esta excepción, pero no ha regulado como debería hacerlo los casos y cómo proceder y con los estándares internacionales, como bien mencionaba ya María Fernanda. Y el hecho es de que la objeción de conciencia pone en riesgo, sí, muchas veces la atención a la salud cuando no se tiene la obligación todavía en los hospitales de contar con personal no objetor. No objetor. A ver, María Fernanda, porque quizá estamos dando por supuesto que todas y todos en el auditorio entendemos bien a bien qué es la objeción de conciencia. ¿Cómo la definiríamos? Así de una manera muy sencillita. Pues más que nada la objeción de conciencia responde a una garantía tanto constitucional como convencional, que es la libertad de creencia, de religión, etcétera, porque son postulados filosóficos, morales y religiosos que una persona tiene, son convicciones en las cuales las puede ejercer ya sea en su profesión o en su vida diaria. Sin embargo, lo que se dice de la objeción de conciencia es que como todo derecho, tiene un límite, ¿no? Okay. Y este límite obviamente es esto que los estándares internacionales dicen que es también el respeto de la libertad de conciencia de las y los pacientes. Okay, y que para hacer ese equilibrio, y eso lo ha dicho tanto la Comisión Interamericana como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, ese equilibrio es la obligación de referencia, que es la que había dicho hace unos segundos, que es que el Estado tiene que proveer personal de salud no objetor de conciencia. Objeción de referencia es te refiero con un médico que no objeta. Es como yo por mis convicciones no te doy, por ejemplo, los tratamientos hormonales en caso de personas trans, o yo no creo en la interrupción legal del embarazo, entonces yo no puedo practicar un aborto, pero no porque yo no lo crea, no voy a tener mi obligación de referirte con alguien que sea no objetor de conciencia. Ya, a ver, un punto, nos pone dos ejemplos, María Fernanda, de dos temas, quizá es lo que sigue, colocar la baraja de posibles supuestos en los cuales se verifica, cuando se verifica esto. Nos habló de interrupción legal del embarazo, que también ya la habías mencionado tú, y nos habló de cambio
digamos, de identidad, creo que está bien dicho así, de género, a través, en este caso, de procedimientos médicos hormonales. Pero, ¿qué otros supuestos hay en el debate internacional y nacional sobre prácticas médicas en las que normalmente se expresa, se verifica la objeción de conciencia? Pues es un asunto muy importante porque también hay posturas filosóficas, como ya bien lo mencionaba María Fernanda, que señalan que no es un derecho, es una libertad, es una excepción a una obligación jurídica. Entonces sí se contrapone con derechos fundamentales, como el derecho a la salud. Y otro caso es el de la transfusión sanguínea, por ejemplo, para las personas testigos de Jehová. Puede ser también las medidas de soporte vital para pacientes en estado terminal. ¿Qué es eso? Por ejemplo, cuando una persona anticipa su voluntad, que no quiere ser conectada o que se hagan medidas extraordinarias para mantenerle con vida, y los profesionales de la salud en algún momento pueden decir que eso no es parte de su creencia, convicción o entrenamiento incluso, y se van a rehusar a respetar la voluntad de un paciente en un estado terminal que está interdependientemente vinculada con un derecho humano fundamental, como es el de vivir y morir con dignidad. También me parece muy bien. Entonces ahí se enfrentan precisamente las libertades y los derechos, y es cuando se tiene que el Estado regular, cuando entren estos conflictos, se tengan las medidas necesarias en todas las clínicas, centros de atención a la salud, para que haya personal no objetora. Lo que no vemos acompañado de estas reformas son las garantías para el ejercicio de las libertades y los derechos sin que se violen unas u otras. Los pacientes. No, me parece muy claro, pero puedo llevarte un ejemplo, María Fernanda, me imagino que lo han discutido, debatido, ustedes son expertas en esto, que sería así como lo que llaman una reducción al absurdo o un problema extremo, que es, ¿qué sucede si no cuentas con el personal de salud no objetor? Es decir, porque además por lo que vi en la legislación de Nuevo León, lo que pude leer, es que se aprobó con una inmensa mayoría de votos en el Congreso del Estado, lo cual quizá nos está anunciando pues una sociedad muy conservadora, la neolonesa, que tal vez lo que también nos advierte y previene es que la mayoría de las médicas, de los médicos y de las y los enfermeros podrían ser objetores. Claro, pues creo que también esto tiene mucho que ver con la reciente reforma a la Constitución de Nuevo León, en donde se protege la vida a partir de la concepción. Y hasta la muerte natural, estas reformas regresivas. Exacto, son cuestiones regresivas de derechos, que en este caso es el derecho a la salud, que es un derecho humano no solo reconocido por nuestra Constitución Federal, sino por los tratados internacionales, ¿no? Y para responder un poco a tu pregunta, la Corte Interamericana lo ha dicho en casos como Jiménez López, Poblete Vilches, González Luy, etcétera, que la salud es un bien público, en los que el Estado tiene que regular, fiscalizar y además asegurarse que todos los servicios se estén dando independientemente si es una entidad pública o una entidad privada. En privadas también, porque hacia allá iba a ir mi pregunta, que va a ir mi pregunta. Porque el Estado no puede hacer caso omiso a una obligación que está delegando tal vez a una entidad privada, porque siendo un bien público lo tiene que fiscalizar y regular y supervisar. Entonces, en este sentido, ¿qué pasa cuando el Estado no provee personal no objetor de conciencia? Pues claramente podemos ver que en un principio, pues el Estado está faltando a un deber de debida diligencia, podría decirse, en respecto al derecho a la salud, porque la Comisión Interamericana, de hecho, en un caso pues de principios de los 2000, es el caso Paulina Ramírez Jacinto, que es una niña de 12 años que no le permitieron interrumpir el embarazo. Sí, que ahora vamos a retomar el caso. Exacto. Y creo que ahí es muy claro en donde el Estado claramente pues pareciera que la objeción de conciencia fue de todo el hospital, ¿no? Cuando es claro que los estándares internacionales dicen que la objeción de conciencia es individual y no colectiva. Entonces lo que tiene que asegurarse es que si en ese hospital no cuentas con personal objetor de conciencia, primero es un gran tache y segundo, tienes que referir nuevamente a esa persona o grupo de personas a un hospital o una entidad de salud donde sí lo tengan cercana. A ver, una pregunta que anunció María Fernanda y que quiero hilvanar un poquito más en esto, María de Jesús, para cerrar el bloque, tiene que ver con el tema de lo público-privado, porque eso he escuchado, esa discusión, que se dice, bueno, en la práctica privada, en su consultorio privado, pues las médicas y los médicos pueden objetar sin ningún problema y pueden decir, estos servicios de salud aquí no los brindo. María Fernanda nos dice que la
Corte Interamericana ha dicho que tampoco es tan claro, pero esa me parece que podría ser un nicho aceptable. Pero cuando realizan la práctica o cuando están en servicio en hospitales públicos, yo tengo la impresión de que ahí no debería de haber cabida para nadie para la objeción de conciencia. ¿Pero qué dirías de eso? Realmente, cuando hablamos de un tema de salud pública, no podemos hacer ya esta distinción entre lo público y lo privado. De hecho, lo privado se tiene que hacer público porque violaciones a derechos humanos encontramos en los ámbitos privados. También. Entonces eso se impone a todas y a todos los médicos en todos los ámbitos del ejercicio profesional. Y la garantía de un derecho humano que tiene que ver con también el derecho a la vida y a otros derechos de calidad de vida también tienen que estar en una orbe pública para que podamos respetarlos con, sí, las excepciones en tanto haya medidas para garantizar este derecho humano a la salud, que es la salud pública. Y por tanto, ahí sí hay posiciones extremas que señalan, pues no debería existir la objeción de conciencia en tanto que se pone en riesgo la salud pública. Por tanto, el profesional de la salud que se va a dedicar a prestar una atención que va en contra de lo que en algún momento dado le puede llevar la práctica, pues debería de pensar en su entrenamiento previamente, o las instituciones de salud pública deberían también tener un control dentro de las contrataciones para tener garantizada esta equidad en cuanto a los derechos y las libertades. Es debatible, pero es verdad que el asunto del derecho a la salud es un asunto público. Bueno, me encanta, voy a regresar por ahí porque sí quiero, digamos, provocar lo que usted ya está preguntando en su casa. Aquí hay una tensión, un conflicto entre derechos, entre el derecho legítimo, nos dice María Fernanda, que proviene además de la libertad de conciencia, de religión, de convicciones éticas, de algunas y algunos prestadores de servicios de salud, médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, que por sus convicciones no quieren realizar algún tipo de prácticas. Y por el otro lado, el derecho a la salud y a la libertad, nos decía María Jesús Medina, de las personas que acuden a un centro de salud y que esperan que por el contrario se les brinden los servicios a los que tienen también, así lo dicen las normas, derecho. Así que ya volvemos aquí a Observatorio Cotidiano. Muy bien. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Cotidiano, y estamos hablando a propósito de una reforma a la Ley de Salud en el Estado de Nuevo León sobre un tema muy relevante que es el de la objeción de conciencia y su tensión con el derecho a la salud, que nos dice muy interesante, y aquí empiezo amarrando una navajita, porque nos dice María Fernanda, nos decían ambas, pero que el derecho a la objeción de conciencia debe entenderse como un derecho individual, no colectivo, a propósito del caso Paulina, como se conoció en Baja California. Y sin embargo nos dice María Jesús, pero que el derecho a la salud sí debe de entenderse como un bien social, es decir, como un derecho individual, pero también como algo más. ¿Por qué no pone esto en desventaja el ejercicio del derecho individual a la libertad de conciencia? Pues yo creo que hay que poner en relieve que, pues como todo derecho, pues tiene sus límites, y sus límites no solo es que los vayan a suspender, porque el derecho a la salud y el derecho a la libertad de conciencia pues no son susceptibles a suspenderse, ¿no? Sino que más bien es un tema de que se pueden ejercer ambos derechos y ambas libertades, pues siempre y cuando sea una regulación que esté, como lo ha dicho la Comisión Interamericana, que esté en la ley, y además que esta libertad, que es la libertad de conciencia, no sea una barrera para el ejercicio de otros derechos, como pareciera que estas reformas buscan, que sean una barrera que, como son tan ambiguas, pues se presten a situaciones de discriminación, y más en estados que tienen una tendencia mucho a ser conservadora, porque además, si vemos la encuesta nacional sobre discriminación en México, pues son las personas LGBT y las personas con VIH y SIDA, y además mujeres, quienes son más discriminadas en el acceso a servicios, en específico servicios de salud y medicamentos. Entonces creo que esto no es una casualidad,
sino más bien es algo que el Estado como un Estado y no como cualquier entidad federativa por un tema de federalismo, sino más bien el Estado tiene que ser garante y las entidades federativas no pueden ser omisas a esto, y creo que por eso es importante regular la objeción de conciencia, no porque en sí sea mala, sino más bien lo que puede calificarse como malo es un ejercicio que tenga barreras para otros derechos, que inhiba derechos. A ver, esto es interesante y me gustaría escuchar tu opinión. María Fernanda nos subraya que más allá de que el derecho a la salud es un derecho humano fundamental y que es un bien público, más allá de eso, cuando entra en tensión con el tema de la objeción de conciencia, quienes suelen ser más afectados son los grupos más vulnerables o discriminados. ¿Por qué, María Jesús? Pues en este sentido porque, porque se puede, se hace, ¿verdad? Decimos, y precisamente son las mujeres que están en búsqueda de anticonceptivos, por ejemplo, de emergencia, de una interrupción a tiempo, sin intervención quirúrgica de un embarazo, las que se ven afectadas, y son mujeres pues en situación desafortunadamente de vulnerabilidad. Y quiero traer a la mesa el caso que vivimos en Aguascalientes, cuando precisamente en el ejercicio del derecho a la objeción de la conciencia, todo el sistema de salud se declara objetor y precisamente deja de aplicar la norma 046 para el acceso a una interrupción segura del embarazo para una niña víctima de una violación. Afortunadamente, organizaciones civiles llevan este asunto a un amparo federal y es un juez federal quien ordena la suspensión del acto reclamado, que en este caso era la negativa de la interrupción segura del embarazo producto de una violación, y además le obliga al Estado a que tenga objetores y de no tenerlos, pague los servicios privados de la salud, precisamente porque se trata de un bien público y no es que no esté regulado. Tenemos una norma técnica que garantiza este acceso libre, seguro, no solamente en casos de emergencia, sino en casos de violencia contra las mujeres. Este es un asunto muy importante que está en la agenda de nuestro país y no podemos ser omisos. El Estado, la Secretaría de Salud, y la invitación para las y los legisladores federales que tengan esto en mente para emitir una regulación específica en estos casos, dado que en nuestro país sabemos que cada día tenemos mujeres desaparecidas y violaciones atroces a sus derechos sexuales y reproductivos. A ver, me gusta mucho, no el tema, me parece que tienes toda razón y que es tremendo, pero la sinergia que nos acabas de trazar. Y te pregunto, María Fernanda, han hablado ustedes de varias instituciones. En este caso, pues tenemos un Congreso Nacional que emite una ley general, tenemos, nos dijeron, una Comisión Nacional de Derechos Humanos que ha interpuesto un recurso de inconstitucionalidad que todavía no se resuelve, y tenemos ahora, bueno, un Congreso Estatal que emite una ley. Y tenemos ejemplos como este de Oaxaca y de Baja California, etcétera. Y hay una dimensión que me gustaría escuchar tu opinión, porque tú has hablado además de organismos internacionales, que es la dimensión de actores de la sociedad civil, como la llamamos, que están atentos a estos temas y que actúan en estos temas, por ejemplo, activando, como en el caso de Aguascalientes, la intervención de un juez federal. ¿Qué decir de esa dimensión más, digamos, de los actores no institucionales frente a los temas de derechos? Pues yo creo que justo esta dimensión de actores no institucionales denota una falta de sensibilidad y además de deberes de las instituciones que deben proteger a cada una y uno de los ciudadanos. Entonces, ante no actuar de un ente estatal o de un ente institucional, es la sociedad civil quien va a exigir sus derechos, y no solo exigir sus derechos de forma individual, sino de forma colectiva, como lo hemos visto en Oaxaca, millones y millones de mujeres, organismos de la sociedad civil como GIRE, etcétera, salieron a decir como esto está pasando en Oaxaca, este es un ejemplo a seguir en otros estados, porque además son derechos fundamentales que tienen todas las mujeres, sin importar su edad, porque, pues como ya puso en relieve un poco María de Jesús, pues son las niñas y adolescentes quienes más situación de vulnerabilidad están en estos contextos. Y creo que respecto a Nuevo León también, afortunadamente, algunas de las legisladoras que votaron en contra de esta iniciativa, que además son una gran minoría porque fueron
35 en contra de 5, que fueron las 5 quienes votaron en 35 contra. a favor de la ley, 5 en contra de la ley. Exacto, y ellas son las que están yendo como a instancias como la CNDH. De hecho, la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León también manifestó su preocupación y que si el Ejecutivo de Nuevo León no la vetaba, que entonces iba a interponer un recurso constitucional pertinente en contra de esta reforma que claramente es regresiva a derechos. Es regresiva de derechos, pero la aprobó la mayoría de los legisladores, que son los representantes del pueblo neolonés. ¿Por qué un juez o una corte les va a corregir la plana a quienes representan pues el sentir de los neoloneses? Que además debo decir que mi familia es de allá. Ah, mira, no me siento tan autorizada en estos temas. Creo que aquí la pregunta te la formularía a ti, que eres el experto precisamente en teoría política y democracia, y precisamente pues las y los legisladores no están para las mayorías, sino para respetar la diversidad que tenemos en una población como la nuestra. Esa sería una verdadera democracia representativa, si entiendo bien, y precisamente pues vamos a respetar las convicciones que tengan las y los legisladores, pero no a costa de la vida y de la salud pública de un país que precisamente clama justicia para las poblaciones en situación de vulnerabilidad, donde vemos atropellados sus derechos. Y es importante pues porque esto también es discriminatorio, tenemos estándares internacionales, y ya el secretario general del Estado de Nuevo León dijo que iba precisamente a vetar esta iniciativa. Vamos a ver qué sucede, si es que la cumple o no, pero fueron varias manifestaciones públicas en la prensa local las que se hicieron. Independientemente de esto, sabemos que están legislando en jurisdicción concurrente con la Federación. Entonces, lo que necesitamos es que realmente se tomen en serio los derechos humanos, sobre todo el derecho a la salud, y exista precisamente dentro de la Ley General de Salud, en una normativa específica, los casos específicos, a quiénes van a referir, si tenemos un censo de por qué se objeta, si hay objeciones genuinas, también me parece que es un punto importante que todos los estados deben de estar atentos. Es decir, la privacidad se va a guardar, pero para cualquier profesional de la salud, para ejercer su derecho a la libertad de conciencia o de creencias religiosas, pues tendrá que manifestar cuál es esa. A ver, eso me interesa, María Fernanda. ¿Tengo que justificar por qué objeto? Pues básicamente la normativa internacional nos dice que sí, porque es un tema de seguridad jurídica tanto para el Estado. ¿Tengo que probar mis convicciones? No, más bien no es como probar, sino más bien como manifestarlo con antelación y como por escrito. Eso es lo que dice la normativa internacional, y que algunas de las regulaciones en nuestro país lo han incorporado, que pues se tiene que manifestar por escrito que pues, por ejemplo, yo en ejercicio de mi derecho y como personal de salud, etcétera, y mis convicciones, yo pues no voy a hacer este tipo de procedimiento o no voy a dar este tratamiento por cuestiones, por convicciones morales, religiosas, éticas, etcétera, ¿no? Y ese es un tema como de seguridad jurídica tanto para la persona objetora, que no se preste como una situación de discriminación irracional, que la discriminación pues es lo que hace, no es una distinción, sino es negar derechos, y también como para el personal de salud en general, para que pongan en manifiesto, como dijo María de Jesús, pues que tienen que haber personal no objetor de conciencia, que pues cuando entre al centro de trabajo o cuando esté dentro de estas situaciones, pues diga, yo no tengo ningún inconveniente, voy a garantizarle este derecho a esta persona. Está muy bien. Y es muy importante este punto que menciona María Fernanda en cuanto a la no discriminación, puesto que es una obligación no solamente internacional, sino constitucional, dentro del marco de respeto. Y que tiene que ver también con la vulnerabilidad especial de los grupos que ustedes señalaban. Así es, de situaciones de vulnerabilidad precisamente, y que vienen en grupos, acompañados de grupos. Y te pongo el ejemplo de cómo sí se puede hacer un ejercicio real del respeto a la religión y a la pluralidad religiosa rica que tenemos en nuestro país y étnica. Y es el caso de los testigos de Jehová, que siempre van acompañados de precisamente una identificación que les haga visible que tienen una perspectiva y una creencia que quieren que sea respetada, pero tampoco no quieren ser privados del derecho al cual están pues constitucionalmente facultados, como es el de la salud. Entonces, a veces lo que se escucha dentro del profesional de la salud es el temor a ser discriminado al destapar o al decir
cuál es su convicción ética o religiosa, pero vaya, lo que tenemos que superar es un asunto de discriminación, no tendríamos que estar pensando en que vamos a ser discriminados precisamente por libremente adoptar, o creer o no creer, y en este sentido, pues deberíamos de ver cómo tenemos que eliminar este tipo de discriminaciones en contra de estos grupos que abiertamente señalan su convicción, y entonces el Estado tendría más posibilidad de respetar todas las creencias. No, me parece más que es parte del reto en un Estado laico, en un contexto de pluralidad religiosa creciente como el nuestro, pero muchas gracias por si nos han ayudado a entender cuál es el dilema, cuál es el problema. Me parece, si las entendí bien, que en un ejercicio de ponderación entre derechos, como dicen los abogados, debe prevalecer el derecho a la salud por ser un bien público de todas y de todos, pero al mismo tiempo deben buscarse las estrategias prácticas para garantizar la objeción de conciencia a las y a los médicos. Pues a ver qué dice la CNDH, probablemente, bueno, no la Suprema Corte de Justicia, a partir de la acción de inconstitucionalidad de la CNDH, porque probablemente por ahí se zanja toda la discusión a nivel de la ley general y tiene que permear hacia los estados, y si no, pues a ver qué pasa en concreto en el estado de Nuevo León. Gracias, María Fernanda, gracias, María Jesús, a las dos, en verdad, fue un gusto, y gracias a usted por acompañarnos aquí en Observatorio Cotidiano, y nos vemos en TV UNAM la próxima semana, el martes, por acá. Hasta luego.